Muy buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo que esté viendo los videos de clases, ya sea de matemáticas, de física, de álgebra, trigonometría, de temas de electricidad, áreas y ramas de la electrónica. Como lo digo siempre lo digo en cada video de clase, eh, lo importante es aprender y entender bien el tema, ¿sí? Entonces, eso sí, ese siempre es el mayor trabajo que hago acá en el canal, de que mis videos de clases de varias ramas y áreas quede muy claro y aprendamos bien, porque la idea es aprender cosas, aprender bien y entender de dónde sale, y bueno, de dónde sale y saberlo a la hora de hacer la práctica, antes, a la hora de hacer la práctica, saberlo entender, saberlo comprender. Entonces, en el siguiente video vamos a explicar el circuito en paralelo con LEDs, con diodos LEDs de color rojo. Entonces, acá tenemos el circuito en paralelo, vamos a alimentarlo con una fuente de alimentación de 12 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio, y tenemos conectados en paralelo tres diodos LEDs de colores rojos. Entonces, antes de mostrarlo, obviamente, la idea es explicar brevemente cómo se comporta este circuito, y la idea es también demostrarlo mediante un montaje real en protoboard. Es decir, que acá se va a explicar el comportamiento de cómo se comporta ese tipo de circuitos en paralelo, demostrarlo un montaje real. Siempre esa es la idea siempre. Siempre si uno tiene la posibilidad de demostrarlo, entonces lo vamos a demostrar mediante un montaje, o sea que vamos a hacer el mismo montaje en protoboard. Entonces, si no es más, vamos a explicar brevemente cuál es la diferencia de un circuito paralelo con diodos LEDs a diferencia de un circuito en serie con LEDs. Entonces, el circuito en paralelo, básicamente, ¿cómo se comporta? La tensión o voltaje es la misma. Si tenemos 12 voltios, si estamos alimentando 12 voltios, pues en cada diodo LED va a alimentar 12 voltios. Pero la diferencia, entonces hay una pequeña diferencia ahí con el circuito en serie con LEDs. En el caso del circuito en paralelo, la corriente va a ser distinta. ¿Sabe? Que si en el diodo LED del el primero pasa la corriente por acá, va a ser diferente la corriente al de este LED y al del otro LED. La tensión o voltaje va a ser la misma para cada diodo LED. ¿Sabe? Que aquí le va a pasar 12 voltios, acá 12 voltios y acá 12 voltios. La corriente va a cambiar. Eso es lo único que son pequeñas diferencias. Ahora sí, en caso de que uno de los diodos LEDs llega a quemarse o, a, o ya sea a retirar el diodo, o sea que uno puede quitar un diodo LED, uno de los tres diodos LEDs, pues ¿qué pasa si quitamos un diodo LED? O sea, que lo desconectemos, digámoslo así. Si desconectamos uno de los diodos LEDs, los demás LEDs tienen que seguir encendidos. A pesar de que usted lo quite, pues los otros LEDs tienen que seguir encendidos, no se pueden apagar. Si fuera en circuito en serie, si llegamos a desconectar uno de los tres, bueno, uno de los tres diodos LEDs, en el caso en serie, pues los otros LEDs también se apagarían de igual manera. En este caso en paralelo, no es así. En paralelo, así usted desconecte y pasa lo mismo con los bombillos de 110 voltios. Si se llega a dañarse uno, quemarse o a retirarse un bombillo, pues si estamos en paralelo, los otros bombillos de 110 siguen encendidos. Y lo mismo es en el caso de los diodos LEDs. Entonces ahí espero que hayan entendido bien cómo se comporta un circuito en paralelo con LEDs y ya también, y obviamente también pues digamos ampliando más el conocimiento, también cómo sería el comportamiento en paralelo con los bombillos de 110. Lo mismo diría.
Entonces, hasta ahí quiero que quede bien claro pues las diferencias, o sea, cómo se comporta y cuál es la diferencia. Ahora sí, tenemos una resistencia conectada de 1 kilo ohmio, pues en ohmios equivale a 1000 ohmios, eso ya lo sabemos ya se sabe. Entonces, si no es más, si aquí quedó bien claro, entonces yo espero que hayan aprendido acá una partecita de que quede bien claro cómo se comporta, las diferencias. Ahora sí, vamos a demostrarlo mediante un montaje real. Lo importante es demostrar eso realmente que existe, de que realmente existe y demostrarse cómo se comporta en el montaje real en Protobar. Entonces, si no es más, vamos a ir a la Protobar. Listo, entonces aquí ya pasando en la Protobar, pues ya tenemos nuestro circuito en paralelo con los tres diodos LEDs de colores rojos. Pues como ven ya los tenemos ya montados, ya está el montaje real. Pues acá podemos ver los puentes, eso es con cable UTP que se realizó el circuito. Tenemos conectado la resistencia de 1 kilo ohmios, que ya sabemos que a ohmios equivale a 1000 ohmios. Este le está como jodiendo, este dio le está como bueno, intentando joder, como acá no está como bueno. Listo. Entonces ahí como ven, ahí tenemos los tres diodos LEDs en paralelo. Entonces lo que le decía ahora en el tablero. Bueno, pues a pesar de, bueno, aprender también de cómo se comporta, las diferencias con un circuito en serie, pues la idea es demostrar eso real, que el montaje real en protoboard. Más que todo esto más electrónico. Como les decía, también se puede ir con bombillos de 110, claro, por supuesto. Y el comportamiento hace lo mismo. Entonces yo quiero mostrarles acá de que qué pasa si quitamos un diodo LED o se desconecta, así como está explicando ahora en el tablero. Entonces, vamos a realizarlo. Si yo quito el primer diodo LED de color rojo, obviamente pues los tres diodos LED son de colores rojos. Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes. Lo desconecto. Entonces, miren que acá desconecté el diodo LED 1 y los otros diodos LED, los otros dos, siguieron encendidos. Esto es un circuito en paralelo. Cuando es paralelo es así. Por más de que ustedes conecte uno, el otro o el otro, los demás siguen encendidos. Entonces vamos a intentar desconectar otro. Vamos a desconectar el diodo LED 2. Miren lo que pasa. Pues los demás diodos LEDs se quedaron encendidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que vean la diferencia. Pues una de las diferencias de lo que se ha explicado en el tablero y bueno, demostrar que verdaderamente en un montaje que existe, obviamente, pues demostrar de que existe y demostrar por medio de la práctica de que realmente esto existe y se está comprobando acá. ¿Listo? Ahora, si nosotros desconectamos el diodo LED de color, el tercero, perdón, el tercer diodo LED, pues obviamente los otros diodos LED tienen que seguir encendidos. Entonces miren, ustedes si ven la diferencia, ahí desconectamos el primero, siguió encendido. Desconectamos el segundo LED, siguió encendido los otros dos. Desconectamos el tercer diodo LED y siguió encendido los otros dos. Entonces, esto lo hacemos también para comprobar de que realmente esto lo que, pues la interpretación en el tablero, el circuito en paralelo, cómo lo interpretamos en el tablero, las conexiones. Entonces, para eso quiero me interesa que aprendamos no solamente demostrando en el tablero, vamos a hacerle la ley de Ohm, la ley de Watt. También hay que demostrar el montaje real, o sea, por medio de un montaje real de que eso existe. De que con esos cálculos, la ley de Ohm y la ley de Watt, pues demostrar de que eso realmente existe y bueno,
y el aprendizaje va a ser mejor y más completo. El aprendizaje verdaderamente así va a entender uno más, va a quedar más claro de dónde es que viene todo esto, de dónde sale. Listo, entonces seguimos. Desconectamos este. Esto era lo que yo quería mostrarles. Y de igual manera, los que estén interesados en aprender más sobre los circuitos eléctricos, pueden ir al canal mío Mate Electrónica en listas de reproducción que diga electricidad y electrónica. Podrán encontrar otros muchos ejercicios, algunos con prácticas, no todos tienen prácticas. Entonces, aclaro desde ya, hay algunos con prácticas, sí. Habrá unos videos de circuitos eléctricos que no tienen prácticas, no está la práctica. Entonces, si a los que le interesa, bien pueda o pueden irse a la lista de reproducción física y electricidad. Uno de los dos, electricidad y electrónica o física y electricidad. Una de las dos listas pueden encontrar muchos tipos de videos también. Entonces, si no es más, esto era la demostración que quería mostrarles. Espero que hayan aprendido bien, que haya entendido bien el tema, que haya quedado muy claro, porque la idea de lo que busco aquí con los videos de clases es que quede claro y bien aprendido, que el aprendizaje sea bien, paso a paso, demostrar eso, no solamente con los cálculos, los resultados de los cálculos, no, esto toca demostrar realmente que eso existe. Entonces aquí se está demostrando el circuito en paralelo con los tres diodos LED de color rojo. Este de allá que ven acá que estoy señalando con el lápiz, esto ya hice un video de un circuito en serie con LEDs de colores amarillos, pero en este caso es en serie. Y de igual manera se explicó en el tablero y se demostró realmente en protobar cómo se comportaba. El de aquí más adelante lo voy a explicar, que es un circuito mixto, pero ese más adelante lo voy a enseñar. Si no es más, espero que hayan aprendido, haya quedado muy claro. Si te gustó el video de clase y aprendiste, dale un me gusta y recuerda darle a la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos de clases. Si no es más, me despido. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video.